Hace 100 años, el salesiano Octavio Ortiz Arrieta se convirtió en el primer obispo peruano perteneciente a la obra de Don Bosco. El 11 de junio de 1922 fue consagrado obispo de Chachapoyas en una ceremonia celebrada en la Basílica de María Auxiliadora en Breña. Tenía 44 años de edad y 22 como religioso salesiano. Octavio Ortiz nació en Lima un Viernes Santo, el 19 de abril de 1878. 12 días después, fue bautizado en la parroquia del Sagrario, en la Plaza de Armas de Lima. Su infancia coincidió con el estallido de la guerra con Chile y la dramática ocupación de Lima. Al momento de la retirada de los invasores, Ortiz tenía 5 años. Por lo tanto, perteneció a la generación de niños que crecieron en medio de los estragos económicos y anímicos de la derrota. Durante su niñez, transcurrida en los alrededores de su barrio de la calle de la Pelota, cuadra sexta del Jirón Camaná, dio muestras de vocación por la vida religiosa que lo llevaron a cursar estudios en el Seminario Diocesano de Santo Toribio, entonces ubicado en las inmediaciones del convento de San Francisco. En su adolescencia, comenzó a frecuentar el oratorio de los salesianos en el Rímac. El 7 de diciembre de 1893, ingresó como alumno interno a la Escuela Salesiana de Artes y Oficios que funcionaba en las inmediaciones del Paseo de Aguas. Fue el padre Carlos Pane quien impulsó su ingreso y se convirtió desde entonces en su maestro y amigo. En una reseña biográfica publicada por los salesianos en 1922 se señala: uno de los más asiduos concurrentes del oratorio salesiano fue Octavio Ortiz Arrieta. Allí se encontró con el padre Carlos Pane, en quien el cielo le deparaba el mejor amigo de su alma y el guía espiritual de su vida. Un día el padre Carlos se encontró con el alumno Ortiz, que lloraba desconsoladamente. ¿Qué tienes, amigo mío? Es que a todos los están recibiendo y a mí no tienen cuándo recibirme. Y ese mismo día, 7 de diciembre de 1893, fue aceptado como interno. Desde entonces, Ortiz permaneció con los salesianos. El 24 de mayo de 1898 fue aceptado como novicio y el 21 de enero de 1899 recibió la sotana de manos del padre Pane. Fue el inicio de una esmerada formación eclesiástica que culminó con su ordenación sacerdotal en Trujillo el 27 de enero de 1907, a los 29 años de edad. Se había convertido en el primer sacerdote salesiano nacido en el Perú. Para entonces, Ortiz había dado holgadas muestras de su talento como religioso y autoridad local. En 1906, aún sin ser ordenado sacerdote, asumió la dirección del recién fundado Colegio Salesiano de Piura, signo de la consideración y confianza que generaba en sus superiores. Ya convertido en presbítero, Ortiz se desempeñó como prefecto del Colegio Salesiano de Breña. Después, retornó como director al Colegio Salesiano de Piura, reconstruyéndolo de las ruinas en que lo dejó el terremoto de 1912, y posteriormente fue enviado al Colegio Salesiano del Cusco, también como director. Fue en ese momento que surgió en la iglesia peruana la necesidad de nombrar un sucesor para el obispo de Chachapoyas, Monseñor Emilio Lizón, quien en 1918 fue promovido como arzobispo de Lima. El nuncio apostólico sugirió al gobierno que designe como nuevo obispo al padre Ortiz Arrieta. Recordemos que eran tiempos del patronato nacional, por el cual el jefe de Estado tenía la prerrogativa
de proponer a la Santa Sede, previa aprobación del Congreso, el nombramiento de obispos y arzobispos en las diócesis de la República Peruana. Leamos esta reseña de aquel proceso, escrita por el salesiano Víctor Álvarez en 1922. Fue por entonces que el excelentísimo Monseñor Lauri, nuncio apostólico, puso sus ojos en el padre Ortiz y se interesó vivamente para que fuera puesto en primer término en las ternas dobles que el Ejecutivo presentó al Congreso para proveer de pastor a la diócesis de Chachapoyas. Pero el Congreso no tenía cuándo elegir. Unas veces por falta de quórum, otras por cuestiones fútiles no llegaron a resolver nada. El Ejecutivo envió nuevas ternas, suprimiendo el nombre del padre Ortiz, pero tampoco éstas dieron mejor resultado y por las observaciones de algunos senadores fueron devueltas. Finalmente, habiendo sido puesto otra vez en las listas, fue elegido el padre Ortiz por una gran mayoría de diputados y senadores, el 4 de noviembre de 1920. Al momento de su elección, Ortiz era director del Colegio Salesiano del Callao, cargo que solo ejercería durante un año. En marzo de 1921 pasó a Breña, a la espera de la oficialización de su nombramiento por parte de la Santa Sede. En octubre de ese año, tras el viaje del padre inspector Luis Héctor Salaverry, Ortiz quedó por disposición del rector mayor como inspector interino de los salesianos del Perú y Bolivia. Estando en ese cargo, se produjo su esperado nombramiento episcopal por parte del Papa Benedicto XV el 21 de noviembre de 1921. Las bulas pontificias le fueron entregadas en Lima en la víspera de la fiesta de María Auxiliadora, el 23 de mayo de 1922, y una semana después, el 30 de mayo, presentó el juramento de ley estipulado por entonces ante la Corte Suprema. Finalmente, el 11 de junio de 1922 fue consagrado obispo de Chachapoyas por el nuncio apostólico, Monseñor Giuseppe Pretelli, en la Basílica de María Auxiliadora de Lima. En concordancia con lo estipulado por el Patronato Nacional, apadrinó al nuevo obispo en su consagración el propio presidente de la República, Augusto B. Leguía, quien asistió a la ceremonia. La revista Don Bosco reseñó sobre aquella histórica jornada. A las 10:30 llegó el señor Leguía y al presentarse él, la banda del colegio ejecutó la marcha de banderas. En el momento de bendecir las insignias del prelado, el presidente de la República, que apadrinó, avanzó hasta el altar y colocó a Monseñor Ortiz un anillo pastoral como obsequio regalo de tan glorioso día. Tras la ceremonia, Leguía dirigió al nuevo obispo las siguientes palabras. Pertenecéis, Monseñor, a una orden religiosa que una los prestigios morales que exaltan a otras órdenes, el preclaro título de actuar dentro de las sanas y fecundas orientaciones modernas. Todos abrigamos, por ello, la firme convicción de que, a la rica y misteriosa región del Oriente, sabréis llevar las nobles virtudes que encarnó el venerable Don Bosco y conquistar para la cruz los laureles y provecho de las almas. El lunes 3 de julio, el flamante obispo partió desde Lima hacia Chachapoyas y tras un prolongado viaje, arribó a su sede el domingo 23 de julio. A esta región se entregó por los siguientes 36 años, hasta su muerte en aquella diócesis el 1 de marzo de 1958. Fue declarado siervo de Dios en 1991 y venerable en 2017. La consagración episcopal de Monseñor Ortiz, ocurrida un día como hoy hace 100 años, marcó el ingreso de la congregación salesiana al episcopado peruano. En las décadas siguientes, se confió el gobierno de diversas diócesis del país a salesianos peruanos, como Monseñor Fortunato Quiriquiño.
Monseñor Víctor Álvarez, Monseñor Otoniel Alcedo, Monseñor Julio González y Monseñor Emilio Vallebuona. Tras la firma del concordato entre el Perú y la Santa Sede en 1980 y la desaparición del Patronato Nacional, se nombraron obispos tanto a salesianos peruanos como extranjeros. Son los casos de Monseñor José Ramón Gurruchaga, Monseñor Juan Godayol, Monseñor Hermano Artale, Monseñor Helio Pérez, Monseñor Gaetano Galbucera y Monseñor Martín Quijano, actual obispo del Vicariato Apostólico de Pucallpa. Se cumple entonces un siglo de participación ininterrumpida de los salesianos en el gobierno de la Iglesia peruana, que evidencian la vitalidad de un modelo pastoral al estilo de Don Bosco, cuyo pionero fue el venerable obispo de Chachapoyas, Octavio Ortiz Arrieta.